¿Quién es tu Dios? El domingo estuvimos hablando de que nuestra fe no es, o la fe no debe ser centrada en nadie más que en Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos enfocar nuestra fe en Dios, pero la pregunta hoy sería, ¿y quién es tu Dios? Porque quizá podamos tener diferentes dioses, que eso es lo que nos separa y no nos permite estar en esa armonía con Dios, porque sin fe en Él es imposible agradarlo. Salmo 115, 2 y 3 dice: ¿por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Es cierto, como decíamos también el domingo, sin ver nosotros no vemos a Dios, pero dice el apóstol Pedro que es una gran bendición el saber que sin verlo podemos amarlo y creer en Él y vivir por Él y para Él. Por lo tanto, es importante saber que el Dios en quien yo pongo mi fe es precisamente el Dios que tenemos. ¿En quién pongo mi fe? Cuando yo analizo mi vida, y tenemos que analizarla, eso nos haría pensar quién es mi Dios. Tú pones tu fe en el Dios que tienes. Por ejemplo, tu Dios puede ser un Dios formado o ideado por alguien, inclusive por ti mismo. Podemos nosotros crearnos un Dios. No necesariamente tiene que ser un Dios de plata, de oro, de madera, de hierro, de lo que sea, pero puede ser. Pero inclusive puede ser un Dios mental. No sé si tú has oído a gente que dice, para mí Dios es así, ¿verdad? Y ellos se crean, se forman su propio Dios. Yo pienso que Dios es de esta manera, y entonces ellos están haciendo su propio Dios. Y el Salmo 115, siguiendo con el Salmo 115, versículos 4 al 7 dice: los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y es realmente eso. Cuando una persona se hace un Dios, ese Dios no va a hablarles, no va a dirigirlos, no va a darles una palabra. De hecho, aunque sea mental, ellos crean un propio Dios. Yo pienso que Dios es así, y entonces ellos le hablan a ese Dios para que sea como ellos creen, y no dejan que Dios les hable, porque ese Dios no puede hablar. Me gustaría que ya al tener tiempo tomes Isaías 44 del 9 al 20 y puedas leer todo lo que está ahí con relación a aquellos que hacen dioses. Por ejemplo, habla de un carpintero que toma el trozo de madera de un árbol, lo corta y hace un diseño y se forma un dios. Un herrero, ¿verdad?, toma las tenazas, funde el hierro y hace un dios. Y se cansan, dice por ejemplo el carpintero, se cansa, tiene hambre, agarra de lo que le sobró del dios que fabricó, agarra una parte de leño, lo usa como leña, hace su comida y come de él. Dice, y no tiene inteligencia como para pensar, mira, me comí esta parte, con esto hice mi comida, y con esta parte hice un dios. Y al contrario, adora a ese dios que no es más que un palo como el que él usó para preparar su comida. Es por eso que tenemos que recordar que si tenemos dioses que no son el creador del cielo y tierra, ese Dios no puede hacer nada por nosotros y estamos fracasando, porque no importa qué tan grande sea tu fe, si está en un Dios equivocado, en aquel que no es Dios, porque realmente dice el apóstol Pablo, y ahorita lo vamos a leer, que todos los que no son dioses realmente son demonios, o están los demonios ahí metidos para alejarnos del verdadero Dios. Ahí en 1 Corintios 10, 19 y 20 dice: ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Y es importante porque cualquier cosa que no sea Dios y que lo hacemos un Dios, ya sea mental o con alguna figura, y decimos, ay, es que este es mi ídolo o mi Dios, o esta imagen es muy poderosa, hay que rezarle, hay que pedirle, hay que adorarlo. Lo que estamos haciendo es darle gloria y honra al demonio, y estamos alejándonos de Dios cada vez más. Por eso, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta
en quién estamos poniendo nuestra fe. Puede ser un Dios que nosotros o alguien más haya formado, y eso, cuidado, estamos teniendo tratos con el demonio. Segundo, puede ser ese Dios, podemos ser nosotros mismos. Salmo 115, versículo 8 dice: y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. A veces nosotros mismos nos formamos nuestra vida como Dios, pero decimos: yo soy Dios, yo puedo todo, yo hago lo que quiero, yo me gobierno a mí mismo, y entonces empezamos a hacer nuestro propio Dios. Si leemos allá en Romanos capítulo 2, y esa es otra de las tareas que puedes hacer, vas a darte cuenta que aquella gente dice que habían desechado a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, y por lo tanto Dios los dejó que ellos hicieran lo que quisieran con sus propios cuerpos, inclusive llegaron a la homosexualidad. ¿Por qué? Porque deshonraron a Dios para honrarse a sí mismos, su propio cuerpo. Es una de las cosas que podemos hacer, no tener un ídolo que veamos, ¿verdad? O no hacer un Dios mental, pero nosotros convertirnos en dioses y decir: es que yo puedo y yo me gobierno a mí mismo. Por eso el Salmo 49, 12 y 13 dice: el hombre no es eterno. Por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Así acaban los que así en sí mismos confían. Así también los que a sí mismos se alaban. Si tú confías en ti mismo, tú eres tu propio Dios. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu fe, tu confianza en ti mismo. Y dice: ellos se van a acabar. Ellos no pueden seguir porque nosotros no somos dioses. Hay un Dios que nos ha creado. Tercero, tu Dios puede ser cualquier cosa creada. Salmo 115, versículos 15 y 16. Dice: que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Qué interesante, Dios dio la tierra no en el sentido de que hagamos lo que nos dé la gana, sino nos la prestó, nos la puso como encargo. A Adán le dijo: hazte cargo de todo, ponle nombre, señorea, ¿verdad? Eres el Señor, eres el amo de todo lo creado. Pero el hombre, cuando pecó, le entregó ese señorío, ese gobierno al diablo. Sin embargo, Dios sigue diciendo: tú, hombre, tienes la posibilidad de usar todas las cosas creadas para bendición. Sin embargo, nosotros a veces nos olvidamos de eso y hacemos de cualquier cosa creada nuestro Dios, o sea, ponemos nuestra confianza en ello. Y es lo que dice ahí, que Dios, el cielo es de Él, no que Él se haya olvidado de la tierra, pero nos ha dado la tierra a los humanos como una bendición, y para que la guiemos, para que la señoreemos, no para que nos señoree ella a nosotros. Llega el momento en que confiamos en cualquier cosa. Por ejemplo, en el Salmo 20 dice: unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en Dios y adoramos su santo nombre. Los que no adoran a Dios serán derrotados, pero nosotros saldremos victoriosos. Y a veces nosotros confiamos en las cosas creadas, en el dinero, en mis carros, en mis casas, en mi trabajo, en mis amigos, en el abogado, en el médico, en el doctor, etcétera, ¿verdad? Y nos volvemos confiados de la gente y desconfiamos de Dios. Y esto es hacer otro Dios de cualquier cosa creada. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero. No lo tengan como Dios, no pongan su confianza, su fe en Él, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Pero otra vez, a veces no disfrutamos lo que Dios nos da. Dios nos dio la tierra a nosotros, a la humanidad, pero en vez de disfrutarla, dejamos que nos gobierne, ¿verdad? Ahora, en vez del hombre gobernar la tierra, los árboles, ahora toma los árboles y se droga con ellos, las plantas, ¿verdad? Y deja que lo gobiernen, y empezamos a confiar en todo aquello que no es Dios y lo hacemos nuestro Dios, porque aquello en lo que confiamos es nuestro Dios.
Y por último, nuestro Dios puede ser el Dios que hizo el cielo y la tierra, que espero que sea tu Dios, que confíes en el Dios que nos ha dejado su palabra y en ese Dios que quiere controlar y dirigir nuestra vida y al cual debemos someternos. Versículos 11, 15 y 18 del Salmo 115. Dice: todos los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Así que aunque el salmista dice, algunos pueden adorar a dioses que ellos hagan, otros pueden adorarse a sí mismos porque son como ellos, como los dioses que hicieron, o pueden adorar cualquier cosa, que Dios hizo los cielos y la tierra, pero la dio a los hombres para que la usen, no para que la adoren. Pero podemos adorar al Dios que hizo el cielo y la tierra. Por eso es importante que debemos confiar en Dios. Romanos 9, 32 y 33 dice: porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Si tú confías en Dios, jamás serás avergonzado y además tienes un destino eterno, como el domingo hablábamos de ello. Josué 24, 14 y 15 es un llamado. Y yo espero que lo hagas tu llamado como lo hizo Josué, como lo debemos hacer cada uno de nosotros. Y dice Josué: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. ¿A quién vas a servir? Tú puedes servir, como dice aquí, a los dioses que sirvieron sus padres, a los dioses de sus vecinos, en otras palabras, ser nuestro propio Dios, o ser nuestro propio Dios, o adorar cualquier cosa, hacer nuestro Dios de cualquier cosa que nos rodea, personas, amigos, cosas, posesiones, o adorar a Dios, confiar en Él y depender de Él. Es una invitación para que confiemos en Dios con todo nuestro corazón, para que lo sirvamos y hagamos su voluntad y lo reconozcamos como nuestro Dios, que tenga el control de nuestra vida y dejamos que Él sea el encargado, el piloto de nuestro ser, y que Él sea el que haga su voluntad en nosotros, y podamos orar diciendo: que sea hecha tu voluntad en mi vida y en la tierra, así como se hace en el cielo. Y que Él sea tu Dios y mi Dios, y podamos decir: yo y mi familia serviremos al Señor. Así que vamos a orar. Si tú no tienes a Dios como tu Dios, búscalo con todo el corazón. Y si ya lo tienes, dale gracias, y cuidémonos de otros dioses que no nos tomen el corazón, sino que sirvamos siempre al Dios creador de cielo y tierra. Señor, en este momento ponemos nuestras vidas en tus manos. Tú sabes, Señor, qué hay en el corazón de cada uno y cómo a veces nos desviamos buscando a otros dioses que amamos y que servimos y que vivimos para ellos. Límpianos, porque cualquier cosa que no eres tú y que amamos y que entregamos nuestro ser y nuestro dinero y nuestro tiempo está ocupando el lugar que a ti te corresponde. Que podamos honrarte siempre y adorarte con todo el corazón, y que seas nuestro único Dios, y que te amemos siempre y hagamos tu voluntad. Habla nuestras vidas y ayúdanos a serte fieles. Y si alguien no tiene todavía a Jesucristo como su Salvador, a ti como su Dios, que hoy lo haga, pidiendo perdón por sus pecados y diciendo: Jesús, entra en mi vida, sálvame, y yo quiero vivir por ti y para ti, como mi Dios y mi Señor, para alabarte y servirte. En Cristo Jesús te alabamos, Señor. Amén. Así que adelante, tengan un buen tiempo como grupo. Que Dios les bendiga.